Y tenemos el tier list de las armas de la beta de Monster Hunter Wilds. Esto es gracias a los speedruns de los mejores cazadores del mundo y hemos recopilado todos los tiempos que han quedado. Obviamente este video es una continuación del video anterior hablando de las mejores armas de la beta, ya que como ha terminado la beta tenemos los resultados finales, y esto nos va a servir para tener una idea en la salida del juego. Se están ocupando los speedruns directamente de arma, no se están ocupando los speedruns de roca. ¿Por qué? Porque la roca está haciendo 40% de daño a Raidao. El otro 30% se la ahorran capturando al monstruo y solamente tenemos un 30% de daño directo al monstruo, cosa que con esto no podemos medir el poder del arma, así que se están ocupando directamente los tiempos pegándole full al monstruo. También en esta lista se han agregado cómo podría escalar el arma ya con un set hecho. Esto nos va a dar una idea de la posición en la que se va a quedar con respecto a las demás armas. Y bueno, no está de más aclarar que esto podría cambiar en la salida del juego si es que Capcom cambia los motion values. ¿Qué son los motion values? Son los valores de movimiento de cada arma. Esto quiere decir que cada movimiento tiene un valor en específico. Si estos valores se modifican en la salida del juego, obviamente esto va a cambiar. Esto no hay que tomarlos al pie de la letra porque puede cambiar, pero nos puede dar una gran idea de cómo pueden venir las armas en la salida de Wilds. Empezamos con la gran espada con un tiempo de 4.48. Esta la coloca en el tier S, una de las mejores armas del juego, y con un buen equipo se podría mantener entre S y S+. Después tenemos la espada y escudo. Esta arma tiene un tiempo de 5.51 y se coloca actualmente en el tier B. Esta arma con un set elemental podría escalar a tier A. Después tenemos el martillo con un tiempo de 4.54. Este tiempo lo está colocando en un tier A+, y ya con el equipo podría mantenerse en este sitio. Después tenemos a la lanza con un tiempo de 6.50. Actualmente la lanza es el arma que menos tiempo hace, y esto es porque obviamente está centrado en defensa. Esta arma está catalogada en un tier B, y por lo que hemos visto, mientras no le cambien los valores de movimiento, seguirá en el mismo tier. Después tenemos a la hacha espada. La hacha espada tiene un tiempo de 6.8. Ha mejorado bastante la hacha espada con respecto al video anterior y actualmente está catalogada en un tier B. Esta arma puede escalar con un set elemental a tier A. La siguiente arma es el Glaive Insecto. Esta arma tiene un tiempo de 4.57. Ha mejorado muchísimo del video anterior y hemos visto el potencial que puede tener esta arma. Esta arma está catalogada en un A+, y se puede mantener o puede incluso escalar con un buen set y un buen insecto. La siguiente arma es la ballesta pesada. Esta tiene un tiempo de 7.18. Actualmente no le favorece mucho el set ni el arma a esta arma, así que por el momento, por el tiempo que está haciendo, está en un tier C, pero esta arma con un set y con la munición correcta fácilmente va a escalar a tier S. Después tenemos a la espada larga, una de las armas que más daño hace en el juego. Su tiempo es de 4.34. Esta arma está catalogada en tier S y se va a mantener así si no le hacen un nerfeo, ya que el arma la han dejado bastante bien en Wilds. Después tenemos a las espadas dobles. Las espadas dobles están haciendo un daño bastante decente, con un tiempo de 5.24. Actualmente están catalogadas en un tier A, pero más adelante con un set elemental podrían escalar a tier A+. O también podrían incluso escalar a S, pero han quedado bastante divertidas las espadas dobles. Después tenemos a la cornamusa, una de las armas que ha sorprendido bastante en la beta, con un tiempo de 5.2. Esta arma está catalogada en un tier A, posiblemente ya pase a tier S si es que baja un poquito más el tiempo, pero con un buen set fácilmente podría estar en un A+. Después tenemos a la lanza pistola, una de las armas que está reventando muchísimo en la beta, pero esto era obvio porque siempre la lanza pistola hace esto en los demos y obviamente ya con un set termina siendo capeada. Eso quiere decir que no escala como las otras armas, por lo tanto ahorita puede estar brillando, pero con el tiempo se va a quedar rezagada. Así que por el momento está catalogada en un tier S, pero con el tiempo se va a ir capeando hasta que quede en un tier B, más o menos. Y bueno, tenemos a la hacha cargada, una de las armas más rotas que hay en la beta. Actualmente tiene un tiempo de 4 minutos 6 segundos y tiene el tier S+. Es un arma que está reventando muchísimo en la beta y posiblemente con el set se siga manteniendo en un tier S+, una de las armas más rotas que hay en la beta. Después tenemos a la ballesta ligera con un tiempo de 5.32. Recuerden que las ballestas dependen mucho de la munición y también dependen del set. Actualmente está en un tier A, pero fácilmente puede escalar a un tier A+, o incluso hasta podría llegar a un tier S si es que hay alguna munición que esté reventando. Y por último tenemos al arco, el dios de todas las armas de Wilds. Esta arma está extremadamente rota, no sabemos si la vayan a nerfear o no. Tiene un tiempo de 3.40, es la única arma que está haciendo un sub 4, por lo tanto está catalogada en un tier doble S
y si sigue así va a seguir reventando en la salida de Wilds. Así que el arco es el arma más rota que había en la beta de Monster Hunter Wilds. Bueno, pues ahí tienen la tabla completa con los tiempos de cada arma. También van a tener el video disponible por si quieren ver cómo hicieron ese récord. Eso se lo voy a dejar en mi canal de WhatsApp, así que te voy a dejar el link en un comentario fijado por si quieres ir a revisar y ver cómo han dominado las armas estos cazadores super experimentados que son los mejores del mundo, demostrando cómo es que se utiliza cada una de las armas. Yo soy Erulas y muchas gracias por ver este video. Bye.